Buenas noches, mi nombre es Barbarita, soy esposa, ex esposa de un alcohólico y familiar y amigo de varios alcohólicos. Hoy vamos a tratar un tema que es bien controversial, un tema que es muy difícil de abordar, precisamente por las consecuencias que puede haber dejado, las huellas que puede haber dejado en una persona convivir con cosas del pasado, con cosas aterradoras del pasado. Estamos trabajando con el libro Abramos el Corazón, transformemos nuestras pérdidas. Y vamos a hablar hoy sobre estar de duelo por nuestra niñez. Y vamos a hablar especialmente de los abusos por los que pueden haber pasado algunos adultos hoy en su niñez. Y esa pérdida de los sueños que nos han producido o nos pueden haber producido estos eventos tan catastróficos que pasan en un hogar alcohólico. Vamos a comenzar diciendo, en base a esto que estamos diciendo, que ya venimos trabajando, las pérdidas de los sueños, las pérdidas de nuestra juventud, de nuestra niñez, de nuestros sueños que aspirábamos a hacer en la vida. Porque precisamente vamos a continuar y vamos a ir dando paso a sanar estas viejas heridas, a sanar las heridas del pasado, porque sabemos que esto no nos lleva a nada, no nos conduce a nada bueno y mucho menos contribuye a nuestra recuperación. Sabemos que crecer en un hogar afectado por el alcoholismo y sus efectos totalmente perjudiciales nos persiguen a lo largo de nuestras vidas. Esto lo tenemos claro, que convivir en un hogar alcohólico debe ser la cosa más terrible que puede pasar. Y digo debe ser porque yo soy testigo de una etapa en que el alcoholismo de otra persona me afectó mi vida, pero no justamente en una etapa de niñez. A lo largo de mis años en Al-Anon, he aprendido a escuchar, a aprender, a callar, a compartir. Pero en este tránsito por Al-Anon he oído historias desgarradoras que me han ido permitiendo aprender de esta enfermedad, aprender más de las consecuencias y mucho mejor aprender de lo que Al-Anon nos ofrece para recuperarnos, para ser mejores personas, para no seguir cargando con ese peso tan grande. Y entonces he tenido la posibilidad de escuchar testimonios muy desgarradores. Casualmente hoy tuve la posibilidad de escuchar personas que me confesaron cosas muy desgarradoras, pero que a su vez increíblemente me piden que, por supuesto, manteniendo el anonimato, exprese todas las cosas que pudieron sentir, todas las cosas por las que pasaron. Evidentemente voy a hacer un análisis general de todo lo que le puede haber pasado a un niño alcohólico, a un niño en un hogar alcohólico. También tengo la experiencia, la quiero dejar clara, de mi función como maestra, que me permitió conocer, como dije en el audio anterior, conocer de primera mano las experiencias de un niño, de lo que estaba pasando o de lo que habían pasado en hogares alcohólicos. Sabemos que convivir con un alcohólico activo es una experiencia muy amarga, pero que solo sabemos que es una enfermedad y la encaramos como tal una vez que estamos en Al-Anon. Por tanto, y demás, mientras no estamos en Al-Anon lo vemos con otra perspectiva, con otra óptica, y hasta llegamos a maldecir, llegamos a desear cosas feas, llegamos a decir horrores, porque no sabíamos, las consecuencias de esta terrible enfermedad que produce en el alcohólico de la familia. Pero esto no quita que estos eventos que nos pueden haber pasado en nuestra niñez nos hayan robado los sueños. Nosotros confiamos en el cuidado que nos deben ofrecer nuestros padres, porque es que, también lo dije en el otro audio, es que normalmente eso es lo que nos corresponde como padres. O sea, el papel de la familia, que ya lo dije
y en otro que tenemos preparado lo vamos a decir con más vehemencia, con más calma, para que las personas entendamos el papel que juega la familia en la educación de un niño. Pero ya sabemos que evidentemente el papel que le corresponde a un adulto que conciba a un niño, sea deseado o no, como expliqué en el otro, al final esa es tu responsabilidad. Y no hacerlo puede traer consecuencias que son para toda la vida. Y que si la persona no llega a entrar a este programa bendito, pues entonces no lo puede encarar con la misma facilidad con la que nosotros lo encaramos. Y digo facilidad porque cuando aplicamos el programa, y hoy lo vamos a decir nuevamente, solo así podemos ir venciendo estos problemas que acarrean a una persona que ha sido víctima de las consecuencias del alcoholismo. Confiar en que los padres nos iban a cuidar, en que el padre es al que le corresponde este papel y que no lo haya hecho, ya eso es la primera prueba desgarradora que puede tener un ser humano. Ver a una madre alcohólica debe ser terrible. Ver a una madre, como hemos oído testimonios desgarradores, decía, ver a tu mamá acostada, tomada, drogada, sencillamente no cumpliendo con los deberes de la casa, el niño no saber qué va a hacer. En estas ocasiones hay niños que no saben si actuar mal, si actuar bien, si llorar, si no saben lo que van a hacer. Pero peor aún es ver a una madre en un estado en que sea consumidora o no, sea sencillamente esposa, y convivir con esa enfermedad tan pendiente de ella que no esté pendiente del niño es suficiente para que este niño no crezca como debe crecer. Nosotros vamos a ir hablando de algunas consecuencias que trae el alcoholismo en los niños, pero hoy el tema que nos ocupa es: me abusaste y robaste mi sueño, robaste mi sexualidad. Exactamente como alguien me pidió que dijera esa frase. Y lo hago precisamente porque, aunque no me sucedió directamente a mí, sí, claro que el alcoholismo afecta a la sexualidad de una pareja que tenga el alcohol activo en su familiar. Y entonces nos llega de cerca algunos aspectos que vamos a entender y que hemos entendido porque los vivimos. Aunque no sea el caso de una violación cuando niña, ni mucho menos, gracias a Dios, pero fueron otras consecuencias iguales o peores que hoy vamos a trabajar. Al confiar que los padres nos tuvieran una vida estable, una vida agradable, una vida segura, y a menudo y no haberlo hecho ya fue suficiente para empezar una niñez terrible. Fíjense lo que vamos a ir empezando a entender. Nosotros no sabíamos que éramos incapaces de cambiar esa circunstancia. Un niño no tiene la noción de lo que está pasando, aunque lo vea delante de sus ojos, no sabe cómo responder a esto que está pasando. Y es afectado en todos los sentidos de su vida, afectado emocional, psicológica, espiritual y en ocasiones físicamente. Hay niños que crecen en un hogar tan disfuncional que los padres no son capaces de ver que a este niño le puede estar pasando algo o a esta niña. Esta persona o estas personas que nos han ido confiando y conversando sobre las cosas feas que pasaron, esos terribles testimonios que venimos escuchando a través de los años con respecto a la violación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es inconcebible que una madre o un padre no lleguen, no alcancen a ver que a tu niño te lo están maltratando, te lo están ultrajando, te lo han violado. Fíjense, hay algo importante. Las consecuencias que esto va a traer es terrible, pero antes de las consecuencias que vamos a hablar, voy a decir algo. Escuché a una persona decir
que fue violada por su padre. Fue violada por su padre desde los 6 añitos hasta los 10. Y ella percibe que su mamá lo supo. Ella percibe que su mamá lo sabía. Percibe o percibió en aquel momento que todo lo que a ella le estaba pasando era de conocimiento de su mamá. Pero que su mamá nunca la protegió. Que su mamá siempre se hizo la que no sabía nada. Y por supuesto actuaba en función de eso. El padre le decía cosas desgarradoras. Es como si disfrutara, aparte del daño que le estaba haciendo, disfrutaba decirle cosas aberrantes. Tan sencillo como decirle un buen día, ya estás lista para tener una pareja. Es como que la estaba preparando para que ella tuviera una pareja. ¿Cómo se puede haber sentido esta persona? ¿Cómo hemos escuchado testimonios tan aterradores de padres, de tíos, de primos? Sabemos, mis amores, que es normal que en los hogares alcohólicos desde la infancia, estamos hablando desde que el niño nace y que empieza a crecer en ese ambiente, y sabemos todo lo que se propicia, que un niño no tenga a quien acudir, que esa niña o esa otra niña o esos otros niños que han dado su testimonio no puedan mirar para ninguna parte. Evidentemente estos niños siempre son amenazados. Siempre son amenazados que si hablas, te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, le voy a hacer a tu mamá, le voy a hacer a tu papá, le voy a hacer. En el otro audio yo decía que qué irónica es la vida. Porque niños que han sido abusados y son amenazados con hacerle algo a su papá o a su mamá. Y sin embargo, ese mismo papá o esa misma mamá es la que ha permitido que eso suceda. Porque aunque a veces no es que yo diga, lo voy a permitir, no. Pero sencillamente también pasa que tú lo estás permitiendo porque no estás controlando a tu niño, porque no estás viendo dónde está, porque no la tienes alante de ti, porque no le estás dando el cariño que lleva. Entonces, este tipo de niño crece para toda la vida ya frustrado. Lucha constantemente contra el temor, contra la angustia, la depresión. Es demasiado la carga para un niño. Una persona me decía, a mí no, en sentido general, conversando, y decía, yo recuerdo que me quedé sola, muy pequeñita, con un primo, y el primo me empezó a acariciar por el cuello. Yo no entendía, yo pensaba que era una caricia porque era mi primo. Y solo recuerdo que aunque no podía abrir los ojos, oía cuando decían, alguien la violó. Y nunca se tocó el tema. Nunca nadie le dijo lo que había pasado, dónde la dejaron, si la dejaron, dónde la tiraron. Nadie. Ese tema no se tocó. Y esta persona carga, durante toda su vida está cargando con esa tristeza, con ese temor, con esa ira por dentro, con ese odio, con ese resentimiento. No entiende, aunque se quiera hacer miles de explicaciones, no entiende cómo, dónde estaba mi mamá, por qué lo permitieron, dónde estaba mi papá, no entiende nada. Pero peor aún, nunca se tocó el tema. O sea, es como que pasó y te hacemos que no pasó nada. Ella piensa que fue drogada o que sencillamente con las manos, quizás, no sé, le echaron un éter, no sé, en la cara. Pero escenas como esas se repiten a diario y por miles de personas. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hoy estamos tocando el tema de las personas que son abusadas en la niñez, que es donde más secuela deja. Porque sabemos que todo el acto sexual o todo acto, no solamente sexual, que sea en contra de tu voluntad, ya eso es una violación. Pero aún en la niñez es peor, porque hay personas que podemos haber sido en alguna medida abusadas o al menos obligadas, pero si ya tú eres adulta lo puedes entender un poco más, pero un niño no lo puede entender. El silencio es una opción,
que asumen o que asumimos las personas, las que fueron violadas y las que hemos sido violentadas o maltratadas. Algunos niños tratan de ser, por supuesto, el mejor niño del mundo. Tratan de portarse, y esto lo dice en la página 57 del libro, Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, en la página 58, exactamente. Lo dice claro, que algunos niños tratan de portarse muy bien, precisamente para que su mamá o su papá no los regañen, para que no le den golpe, para que no lo maltraten. Y máxime si han sido violados. Ese silencio aterrador no los deja vivir. Esa carga tan pesada no los deja vivir. Otros optan sencillamente por rebelarse, por ser niños agresivos, por estar tristes, estar molestos, estar histéricos, pero sencillamente lo hacen para llamar la atención. Esa es una opción que algunos niños asumen y una decisión que ellos asumen. Algunos niños tratan, por supuesto, de brindarle a sus padres como el amor que ellos necesitan, se lo tratan de dar a los padres. En otras ocasiones hay niños que asumen el rol de los padres. O sea, en vez de ellos ser cuidados, pues ellos tienen que cuidar a su mamá alcohólica o a su papá alcohólico. Algunos otros niños optan por este nivel de rebeldía porque no lo toleran, porque no aguantan, porque no conciben que hayan sido violados y que nadie haga nada y que tengan que callar, tengan que aguantar, tengan que mantener en silencio. Algunos crecieron con los padres o alguno de los padres ausentes, emocionalmente o físicamente, no importa. Pero hay padres que están, y lo dije en el audio anterior, hay padres que están, pero no están. No están para ti, no están para tu crecimiento, no están para tu desarrollo, para tus tareas, para tu escuela, para tu cuidado, no están. En este caso, casi siempre existe la violencia física. El maltrato, el golpe, el moretón, el alarte por un brazo. Y casi siempre también pasa que los padres alcohólicos, si es el varón, casi siempre la hembra, o sea la esposa, al no poder descargar la ira con el adulto, entonces la hace con los niños. Y los niños no entienden por qué está pasando eso. Desgraciadamente no la entienden. Es muy triste saber que un niño está siendo maltratado por gusto porque no ha hecho nada. Y que el niño se pregunte qué yo hice y no ha hecho nada. Déjenme decirle que muchos niños han sido violados y maltratados sexualmente. En este caso que estamos hablando hoy del maltrato sexual o del abuso sexual, las consecuencias decía que son catastróficas. Y estamos recordando porque estamos trabajando algunos pasos y ahora vamos a hablar de eso. Casi siempre las personas que han sido violadas cuando niños, como estos casos que hasta me pidieron que hiciera un audio donde ellas pudieran quizás escuchar, y ellos y otras personas que han pasado por lo mismo, precisamente para que yo pudiera dar algunas orientaciones, y no porque damos consejos, no, es sencillamente cómo el programa nos ayuda a resolver estos problemas, y lo vamos a tratar de hacer, porque sabemos que es muy duro, que es muy triste saber que un familiar tuyo te está violando, pero peor aún un padre. Cuando oí lo del padre me quedé tan triste, me quedé tan desarmada, porque es anormal en todos los sentidos, no es justo, no es, a ver, es que uno no lo concibe, pero en un papá es que es como que tú piensas que no puede ser, pero lo cierto es que está ahí, y generalmente estas niñas o estos niños, sobre todo las niñas, que es a las que más les sucede, tratan de ocultarse, tratan de retirarse, casi siempre se van antes de tiempo del hogar, se van con la primera persona que encuentre que se los quiera llevar, y no importa si entonces las consecuencias son peores, como otro testimonio que escuché una vez, que dice que se fue huyendo de esa violación y se encontró con que el hombre que amablemente, supuestamente le iba a hacer una vida feliz, era alcohólico, y después la golpeaba muchísimo.
Entonces, desgraciadamente es como que vamos arrastrando estas cadenas. Sentirse responsable. Los niños normalmente se sienten responsables por esos comportamientos, porque no los entienden, porque piensan ¿qué yo hice? ¿Por qué a mi mamá le pasa esto? ¿Por qué a mi mamá le dan golpe? ¿Por qué a mí me están haciendo esto? Yo recuerdo que una vez una niña me dijo que su papá la tocaba de noche y que ella no entendía por qué su mamá nunca se despertaba. Porque es como que ella entendía que es muy difícil comprender en cualquier mente que si tú estás durmiendo con una persona al lado, esa persona se mueve, se levanta, y que tú no sepas, o que tú no te pares, o que tú sientas que no llega en tiempo a la cama. Entonces, esos análisis los hacía ella. Peor aún, un varón, porque dije que yo había sido profesora muchos años, y que un varón me dijera, profe, a mí me hicieron esto. Y su papá también. Entonces, estoy diciendo temas muy difíciles, pero que hay que tocarlos en Al-Anon, porque hay que sanar esas heridas, hay que buscar, y ahora vamos a dar todo lo que Al-Anon nos ofrece, todas las herramientas que Al-Anon nos ofrece para encarar esas heridas del pasado, esas heridas que son muy difíciles de cicatrizar, pero hay que lograrlo. Este niño abusado sexualmente generalmente crece lleno de temores, de incertidumbre, de miedo. No acostumbran a hablar con nadie de su problema, por eso adoptan el silencio. Tienen pesadillas constantes. Una de ellas me contó su pesadilla. Me decía que no entendía que era casi todos los días, soñaba con lo que le había pasado. Y peor aún, trata de no transmitirle este sentimiento de miedo a su hija actual. Entonces, es un sentimiento que tú no lo pierdes nunca. No lo pierdes nunca, porque aunque a mí no me pasó en la niñez, me pasaron cosas y eventos en mi vida que de verdad tú no los olvidas. Que de verdad, aunque tú quieras, te vienen a la mente. La diferencia está en cuando tú practicas cómo eso lo puedes ir olvidando. Miren, otra de las cosas que le pasan a los niños que son abusados sexualmente es que crece con tanto odio, con tanta ira hacia la parte sexual, que entonces llega un momento que pierde el apetito sexual. Hay personas que no saben si es que sienten, si no sienten, si son frígidas, si no son frígidas, porque sencillamente el temor a que las toquen, a que las acaricien, ya sienten temor ante eso. Alguien una vez dijo que le daba tanta pena con su esposo, porque ella le había contado a su esposo lo que le había pasado en su niñez y que su esposo la entendió, pero sin embargo ella no podía hacer nada de lo que le ponían a hacer a ella. Qué cosa tan triste, que no pueda hacer su vida sexual normal como Dios nos hizo para procrear, y que ella no pueda hacer dentro de la relación sexual lo que es concebido como algo normal, porque eso se lo ponía a hacer su papá a ella. O sea, es muy horrible, muy feo, pero hay que asumirlo como algo que ya pasó. Y por supuesto siempre me dicen, aparte eso no es fácil. Claro que no es fácil, yo nunca he dicho que es fácil, ni nunca va a ser fácil. Generalmente esta persona se culpa por lo que le pasó. Se pregunta por qué a mí, como dimos ahora hace poco el tema. Reprime todos sus sentimientos, no sabe cómo expresar sentimientos hacia la pareja actual o hacia sobre todo hacia los hombres. Hubo otra que me decía, yo siento que no quiero que se me acerque nadie, que nos van a abrazar mucho, ya yo cojo hasta temores. Y por supuesto ahora vamos a hablar de cómo se puede resolver con Al-Anon y con el Dios de nuestro entendimiento, que es el único que nos puede ayudar. Sienten rabia, sienten vergüenza, sienten asco, sienten aberración por algunas actitudes. No logran separar eso que pasó de lo que ya no está pasando, de lo que ya no puede pasar. Desgraciadamente, personas que se les repiten las acciones. Con entonces traer a la actualidad esos problemas, aunque los hayas traído callados por mucho tiempo, y encontrarte desgraciadamente con otra parte de tu historia que se repite. Pero también lo vamos ahora a pensar y a analizar cómo se puede lograr.
Algunas personas deciden enfrentar a sus padres por no haberlos protegido. Otras personas piensan que es mejor limitar el tiempo y dejar que esto me pase. Cuando se me pase, ya veré cómo lo hago. Esto está en la página 62 del libro. Ahí nos dice claro cómo algunas personas reaccionan. Pero también nos dice que las personas tienen el derecho, tienen la opción de elegir el tiempo que esto les puede durar, el trayecto que les va a permitir sanar esas heridas. Pero desde el punto de vista de Al-Anon, miren lo que nos dice Al-Anon. Al-Anon nos dice que tenemos y que debemos encarar estos viejos recuerdos, que no podemos seguir con estos recuerdos que nos vienen a la mente y que no nos dejan vivir en ocasiones por periodos muy prolongados. Debemos encararlo, debemos conversarlo con una madrina preferiblemente, escoger a la persona, como nos dice el quinto paso, escoger a la persona que usted sepa que la va a escuchar, que la va a atender, que no la va a criticar, que no la va a censurar. Reconocer que tenemos opciones de recuperación. Miren, el octavo paso nos dice que hagamos una lista de las personas que nos han hecho daño y que nosotros hemos hecho daño y que vamos a reparar mal. Si con su actitud, por lo que le hicieron, usted le ha hecho daño a otras personas, como el caso de la persona que decía que con su esposo actual no podía hacer, repare daño en el noveno paso. ¿Pero por qué? Porque te empieza a liberar en la medida que tú vas comentando con tu madrina, analizando cada momento de tu vida, buscando en la literatura cómo lo puedes resolver. Eso te empieza a liberar. Fíjense, utilizar el perdón y recordando que el perdón es para ti. Tú eres la que te tienes que perdonar como ser humano. Tú tienes que reconocer que eso es del pasado, que ya pasó. Tienes que pensar que lo bueno también pasó. Los momentos felices que tuviste en tu vida en cualquier momento pasaron. Esto también pasó. Y que tienes que recuperarte porque la vida sigue. Y desgraciadamente, repito, las cosas buenas pasan, pero las malas también. Al-Anon te enseña, óigame bien, a sanar tus heridas. Miren, en la página 62 de este libro dice textualmente, nuestro pasado puede afectarnos siempre hasta cierto punto, pero nos damos cuenta que a medida que encaramos nuestro dolor, este empieza a perder su poder. O sea, cuando usted empieza a encarar ese dolor y lo encara y vuelve y lo comenta y lo hace con su madrina, vamos despacito y ahora vamos a conversar hoy sobre este tema, mañana esto, y en la medida que usted lo vaya y buscando en los libros, leyendo con qué lema lo voy a trabajar, con qué paso, claro que esta repetición va perdiendo, va haciendo que pierda fuerza lo que era negativo. Miren, mis amores, soltar la rienda, pedirle a nuestro poder superior que sea el que nos guíe a través de este dolor y que, por supuesto, como dice el libro, al ritmo, pedirle a Dios que te dé la tranquilidad que tú necesitas, al ritmo que tú también necesitas. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe. Entréguele la rienda de su cuidado de su vida. En el tercer paso, admite en el segundo que usted no tenía juicio porque era joven, era una niña o era una joven, porque nos ha pasado o nos puede haber pasado en lo largo de nuestras vidas, como dije ahorita, a lo mejor no te pasó en la niñez, pero te pasó después en la vida activa del alcoholismo. Entonces, soltar la rienda es una cosa que hay que hacerlo, dárselo a Dios, entregárselo, decirle yo no puedo con esto, admitir en el primer paso que ya esto pasó, pero que yo sigo siendo incapaz, que sigo siendo ingobernable, que perdí el control de mis emociones con eso que me pasó. Miren, mis amores, el quinto paso es muy, muy útil, igual que escuchar testimonio. Eso es muy útil. Cuando tú escuchas un testimonio de algo que le pasó, parecido a lo que le pasó a usted, entonces ya empiezas a ver, y de eso se trata en Al-Anon, que no nos alegramos del mal ajeno, pero nos damos cuenta que todos hemos pasado por eso, como dice la clausura sugerida, que no importa cuáles sean sus problemas, otros de aquí también lo hemos tenido, y que si mantienes una mente receptiva, pues puedes recibir ayuda. Esa es la ayuda que necesitamos recibir. Pero para recibir esa ayuda tenemos que abrir la mente de verdad. Tenemos que escuchar estos testimonios de personas que nos los dan porque ya tienen recuperación. Cuando una persona da un testimonio es porque empieza a soltar, empieza a sacar, empieza a sanar.
Miren, mis amores, quieren que les diga algo. En el quinto paso es un paso que la palabra admitimos, o sea, tú admites primero ante Dios, después ante ti mismo, ya esa incapacidad la admitiste ante ti, y después ante otro ser humano, la naturaleza exacta de esa falta, de eso que te está pasando, de eso que tú no soportas, de eso que ya tú no aguantas, que te domina, que te controla, que te hace tu vida ingobernable. Y en este paso es importante que aprendamos que está bien detallado en el libro Senderos de Recuperación, está bien detallado, que sencillamente usted tiene que hablarlo, que decírselo a su madrina, si es la persona que escogió, que tiene que decir cada detalle, o sea, no es enumerar, no, es decir qué es lo que a ti te afectó de este evento, esto es lo que a mí me marcó, esto ya no tanto, pero esto sí, porque eso es lo que te va a liberar y lo tenemos que lograr porque el Anon nos transforma nuestra vida siempre que tú le pongas empeño al programa. Miren, quieren que les diga algo, los pasos son una guía por la que tú te tienes que ir llevando para tu recuperación. Pero al Anon no te va a funcionar nunca si tú no estás dispuesta. Si tú no estás dispuesto a entregarle, como dice el paso número 6, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase esos defectos de carácter. O sea, tú tienes que estar dispuesta a que cuando tú le entregas eso a Dios, dispuesta a que Él te lo elimine. Y buscar en una palabra, en un libro, en una persona, en un testimonio, buscar qué te está diciendo Dios, porque ya tú estás dispuesta a eliminar eso que te está haciendo daño. En el paso 7, humildemente, o sea, es como diciéndole con toda la humildad del mundo, tú le pides al Dios de tu entendimiento que te libre de esa culpa, porque ya pasó, porque tú no tuviste la culpa, porque perdonaste o te perdonaste tú. Esto es lo que nos dice Alanón que debemos hacer. En el 8 dijimos que hicimos la lista y ponemos a las personas que dañamos por esto que a nosotros nos pasó. Y también nos incluimos que nosotras somos la primera de esa lista. Usted es la primera persona que tiene que estar en la lista del paso número 8 y lo podemos buscar en los libros, que te lo dice, te tienes que perdonar tú. Tienes que decirte a ti misma, ya yo me voy a perdonar, porque no puedo seguir cargando el resto de mi vida con esto que ya pasó y que no tiene solución. Que la solución que tiene es el cambio de actitud que tú vas a tener. La oración de la serenidad nos dice clarito nos dice y nos invita a que tú separes lo que puedes cambiar de lo que no. Y lo que no puedes cambiar es eso que ya pasó. Lo que sí puedes cambiar es la forma de encararlo, la forma en que tú lo vas a hacer en la actualidad. En el paso 10 proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente la naturaleza exacta de tu falta. Cada vez que te venga a la mente, esa es la naturaleza exacta de esta falta. Reconócelo. Y por tanto, además, vuelve a buscarte, a mejorar. En el paso 11, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro entendimiento con este Dios que tú tienes, este que tú sabes. Entonces, le pides la capacidad para entender su voluntad. Si ya tú se lo entregaste a Dios, entonces pídele que te dé la capacidad para tú entender ese mensaje que te llegó a través de alguien, esa lectura que tú tuviste, eso que tú dices, Dios mío, no lo entendí, pero ahora que ya yo confío en ti, ahora sí lo veo, házmelo llegar a través de alguien. Eso es lo que tenemos que hacer en Alanón. Por supuesto, una vez que tú has logrado, que es el paso número 12, que en alguna medida ya tú has logrado quitarte esa carga, soltar ese peso, pues compártelo con otras personas, porque igual que a ti te hace falta en este minuto escuchar a alguien, como dije ahorita, no para alegrarte, no, para saber, porque cuando tú lo oyes tú te das cuenta que otras personas lo hemos tenido, como dice la clausura. Entonces te da alivio porque ves que en el lugar donde tú estás es el lugar exacto, es el lugar correcto, es el lugar que te dice aquí todos hemos tenido tu problema y no nos asombramos de nada, no porque queramos que nos haya pasado, no, es que sencillamente
las consecuencias. El alcoholismo es una enfermedad que tiene las mismas características, los mismos síntomas, pero las consecuencias son las mismas para todos los familiares. Entonces, cuando nos reunimos, claro que hablamos lo mismo, no del alcohólico, hablamos de las consecuencias de la enfermedad. Y ser violada, ser violentada, ser maltratada, ser ultrajada, forma parte de las consecuencias de un hogar disfuncional, de un hogar alcohólico, de un hogar roto. Pero ¿saben qué es lo peor? Y es a lo que tenemos que prestar la atención. Que tú no sanes esas heridas y que tú continúes con ese pasado, que tú no vivas la vida actual sin saber ni siquiera el tiempo que te queda por vivir. Y peor aún, que le transmitas estos miedos, estos temores a tus hijos. Es hora de que ya digamos, no, ya pasó, tengo que parar. En el libro Valor para Cambiar nos dice, esto también pasará, precisamente porque todo pasa. Y no es que nosotros lo digamos por decirlo, no, es que todo en la vida pasa, lo mismo bueno, como dije ahorita, que lo malo. Hay que cambiar de actitud, como dice también el libro, y nos dice el propio nombre del libro. Hay que tener valor para cambiar. Esto también pasará. Hay que amarnos, hay que querernos, hay que dejarnos de culparnos ya por todo. Esto forma parte de tus incapacidades, transítalo por los pasos. Déjenme decirle, en la página 57 del libro, dice, he cargado un dolor enorme desde la niñez, pero yo no sabía el motivo. Quiere decir que desde que empezamos a leer todo lo que tenga que ver con el dolor y sobre todo todos los dolores y sufrimientos que pasamos en la niñez, nosotros no sabíamos cuáles eran los motivos por los que nos estaban pasando esas cosas. Cuando usted logra entender desde ahora que ya es una adulta y sobre todo ahora o adulto, pero sobre todo ahora que está en Al-Anon lo que nos hace un llamado ¿a qué? A que olvidemos el pasado, a que lo trabajemos, a que lo enfrentemos. Este libro de Abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas, en las primeras páginas habla mucho del dolor. Y lo primero que nos dice es que tenemos que enfrentar y afrontar ese dolor para poderlo transformar en algo que ya pasó, en algo que no nos puede seguir dañando. Mire, si usted fue violada cuando niña, la palabra lo dice, cuando usted era una niña, usted no tiene culpa, usted no sabía, todo el contexto en lo que eso pasó ya pasó. Perdone, aunque parezca muy feo, pero el paso nos lo dice. Hay que perdonarnos, recordar, como dice esa página, usted no sabía los motivos, usted no conocía, usted era una niña o era un niño. Entonces, ¿qué nos dice Al-Anon? Para ir terminando, sana esas heridas. Vamos a sanar esas heridas del pasado que no nos conducen a nada bueno, no nos conducen a nada que hoy nos permita crecer. Y recordemos siempre que venimos a Al-Anon a transformar nuestras vidas. Fíjense que el propio título dice, transformemos nuestras pérdidas. Ya usted perdió los sueños de su niñez, pero vamos a transformarlo en una vida mejor, a transformarlo en que ya no me acuerde, en que cuando me venga a la mente lo quito como cualquiera de las incapacidades que declaro en mi primer paso y en el cuarto y en el quinto cuando se lo pido a Dios y en el 6 y en el 7 y en el 10 cuando sigo pidiendo cada vez que me pasa algo. Entonces eso es lo que nos hace un llamado a Al-Anon. Sencillamente hay que olvidar ese pasado, no siga viviendo con esa carga. Recuerde, en este libro está todo, a partir de la página 57, todo lo que nos pasa cuando niños y cómo lo podemos enfrentar. Busquemos en los libros, en Al-Anon, los libros de Al-Anon son todos testimonios de personas que han pasado por lo mismo. Y sobre todo, como siempre termino mis videos y mis audios pidiéndole a Dios que pueda ayudar al menos. Si a una persona yo ayudo con este video, entonces le doy gracias a Dios por hacerlo. Transforme sus pérdidas, transforme, no siga, no se detenga. Ya, eso pasó, cambie su vida, pero sobre todo, entrégueselas a Dios.
suelte la rienda, pídale orientación y sobre todo, les digo que Dios me los bendiga abundantemente. Gracias.